Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para nuestra escuela dominical de esta mañana vamos con la escritura al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando el capítulo 16 y en esta oportunidad vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Hechos, capítulo 16. Desde el versículo 13 hasta el versículo 15. La palabra del Señor dice: Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Que el Señor bendiga su palabra. Yo quisiera hacer, hermanos, un recuento muy breve de qué cosa es lo que vino sucediendo con anterioridad hasta que llegamos a este punto. Y lo que tenemos que preguntarnos, y yo me preguntaba también, es ¿cómo llegan los embajadores del Evangelio a aquel lugar? ¿Cómo es que llega allí Pablo con Timoteo? ¿Cómo llegan también Lucas? ¿Y cómo llegan Silas? Recordemos que ellos cuatro son los que estaban en ese lugar encabezando esa misión evangelística. Y el contexto anterior de nuestro relato pues nos enseña primeramente que fue la voluntad de Dios que ellos estuviesen allí. Ellos llegaron a Filipos porque la voluntad de Dios, o Dios en su sabiduría, les había hecho obstáculo para que ellos vayan a predicar hacia otro lugar. Usted lo puede leer aquí en el capítulo 16. En el contexto anterior, nosotros vemos que el apóstol Pablo se dispone a ir a una ciudad determinada para predicar el Evangelio, y dice la Escritura, y le fue impedido por el Espíritu Santo. Y luego Pablo nuevamente decide, bueno, no vamos a ir a esta ciudad, vamos a ir a esta otra ciudad. Y la Escritura nos dice que el Espíritu Santo le pone obstáculo para que no vayan a esta ciudad. Es decir, es como que Pablo quería ir para acá y el Señor le cierra una puerta. Y Pablo tiene que seguir de frente. Luego Pablo quiere irse para la izquierda, el Señor le cierra otra puerta. De tal manera que Pablo vaya caminando de acuerdo a la visión que él luego recibe. La visión del varón macedonio, que es lo que nosotros vemos que fue finalmente lo que hace que ellos tengan conocimiento de la voluntad de Dios y sepan de que Cristo los quería tener a ellos en Filipos. El Señor Jesús no quería que vayan a predicar allá, no querían que vayan a predicar allá. El Señor quería que ellos vayan a Filipos, ¿no? 2 veces pues habían sido estorbados. Y ahora yo también quisiera que nosotros, hermanos, veamos también algunas otras cosas más en este contexto. Estamos hablando de un viaje misionero. Yo no sé, hermanos, si es que, bueno, a mí por la gracia del Señor se me ha permitido ir a Pacaipampa, ¿no? a la sierra de Piura, como en 2 o 4 oportunidades. Y es un viaje, hermanos, que uno llega lleno de tierra. Tienes que llevar paquetes de Biblias, tienes que llevar paquetes de libros, tienes que llevar tu ropa, tienes que llevar las cosas que necesitas para el toldo y para todo eso, tu ropa. El viaje misionero, hermanos, no es así como nosotros estamos puestos. Y mi Biblia, no, el viaje misionero implica cargar muchas cosas, llevar muchas cosas con nosotros. Y no debe sorprendernos que también los apóstoles en ese tiempo hayan tenido la misma experiencia con sus bestias de carga.
Necesitaban llevar algunas cosas, sus abrigos, sus capotes, necesitaban llevar también los rollos de las escrituras, porque ellos no tenían una Biblia así que la podemos tener en la mano, ellos tenían rollos. Entonces Pablo decía, bueno, vamos a llevar los rollos, hay que traer una bestia y la cargamos y comenzamos nuestra caminata. Todo eso es lo que implica un viaje misionero. Ese es el primer punto. Y eran, recordemos, 4 apóstoles enviados, ¿no? Cuando hablamos apóstoles estamos diciendo que el Señor estaba enviando a 4 a esa misión evangelística. Y les vamos a recordar, eran Pablo, Timoteo, Lucas y Silas. Ellos 4 estaban. Pero además de ellos, entendemos que la iglesia también enviaba a otros hermanos. Entonces, pensemos que no eran 4, pensemos que eran quizás 10. Pero eran 10 hermanos de la iglesia liderados por estos 4 hombres de Dios que habían partido con sus bestias, las bestias que se necesitaban para ir al viaje misionero. Ahora, cuando hablamos también de este viaje misionero, implica pues la predicación del evangelio tanto a gentiles como a judíos. Lo que nosotros debemos entender es de que la iglesia, los apóstoles estaban preparados por el Espíritu Santo para hacer el llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo en el lugar donde ellos iban a estar ahora. Nuestro relato nos hace ver y comienza diciéndonos, nuestro relato dice, ellos salieron fuera de la puerta un día de reposo. Ellos salieron fuera de la puerta un día de reposo. Ellos ya habían llegado allí. Ellos estaban prácticamente alojados o terminando de alojarse, acomodarse en esa ciudad, cuando de repente dice la Escritura que ellos salieron. Hubo un impulso. No dice que Pablo salió y que pues él después llamó a los demás. No, dice ellos salieron. Entonces hubo un impulso en todos ellos en un momento determinado para que todos juntos se dirijan ¿a dónde? A un mismo lugar. O sea, veamos, yo quiero que prestemos la atención cómo es que el Señor Jesucristo obra. Cómo es que la providencia del Señor es quien dirige los pasos de su iglesia cuando su iglesia está llena del Espíritu Santo y cuando su iglesia se somete a su voluntad. Entonces, cuando vemos que la Escritura nos dice, ellos salieron fuera de la puerta un día de reposo, no nos queda, hermanos, otra cosa que recordar lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 13. El Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando ellos salieron para dirigirse ahí es porque el Señor Jesús había puesto eso en todos ellos. Estaban unánimes, estaban en una misma mente, en un mismo propósito, en un mismo corazón, bajo un mismo espíritu, bajo un mismo Señor. Ellos estaban siendo dirigidos por el Señor en cada paso que tenían que hacer en aquella ciudad. Entonces vamos a verlos de esta manera. Los apóstoles estaban allí primero por la voluntad de Dios, no por la voluntad de hombre. El Señor los mueve a salir al río. Cristo les manda a ellos a hablar a las mujeres que estaban orando allí. Ese es el plan de Dios para ellos. Y fíjense, yo quisiera que retrocedamos. El Señor le dice, no vas a predicar acá, no vas a predicar acá, yo quiero que tú estés en este día, en esta hora, en este lugar, delante de estas mujeres, y yo quiero, dice el Señor, que a estas mujeres tú les prediques. Ese es el plan de Dios. Cristo manda que le predique a esas mujeres que estaban orando, y para esta razón fue pues que le impide que ellos vayan a predicar a otro sitio, porque los apóstoles debían estar allí en ese momento, en ese tiempo y con esas mujeres. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que esa comitiva misionera tenía que estar allí en ese momento? Porque entre de ellas había una escogida del Señor.
Yo quiero que lo veamos así, hermanos. Allí en ese lugar ellos tenían que llegar, toda esa comitiva, todas esas bestias, todos esos 10, todo eso, tenían que llegar ahí, esos 10 con ese esfuerzo y todo, porque allí había una escogida del Señor. ¿Y cuál era su nombre? Lidia. El Señor lleva a todos ellos a un sitio para que una mujer escuche el Evangelio. Una mujer. Ahora pues, diciéndoles esto, yo quisiera que imaginemos todo lo que el Señor ordenó que hagan sus siervos para llevarle la palabra de salvación, abrirle el corazón a una sola mujer, a una. Las muchas horas de viaje para predicarle a una mujer. El cansancio físico de los ministros para llamar al arrepentimiento a una sola mujer. A una sola mujer. Claro que ellos no lo sabían. Pero ¿qué hubiese pasado si es que la visión del Señor, o aquí estamos nosotros, y me dice, pastor, yo quisiera que usted viaje otra vez más arriba todavía de Pacaypampa, supongamos, ¿no? Sabemos que esto no es así, pero que el Señor me diga, yo quiero que usted vaya hasta a Pacaypampa, y sabe que se malograron los carros, va a tener que caminar 20 horas arriba el cerro, y ahí yo quiero que usted predique el Evangelio. Sí, porque hay una persona que se va a convertir ahí. Wow, todo ese viaje para que una sola persona cargar mi mochila, sudar, exponerme a peligros, sudor, sed, cansancio, dolor en el cuerpo, solamente para que una mujer se convierta. ¿Usted qué diría? Mande a otro, más joven. Yo estoy viejo ya, pondríamos excusas. Pero si el Espíritu Santo te dijera, van a haber 500, y de los 500 se van a convertir 400, ¿qué dirías tú? ¿Uno no vale tanto como 400? La salvación de un alma del infierno no vale la pena el dolor del cuerpo, el sacrificio, que tu voz se apague. Vale la pena, ¿no? El mundo, mire, hermanos, yo les quiero decir a ustedes, el mundo tiene una regla que se establece con estas palabras. El mundo siempre piensa en la relación costo y beneficio. Y bueno, yo he sido mundano hasta los 40 años y uno tiene eso, costo-beneficio. Yo hago esto, pero ¿qué gano? ¿Cuánto gano? Yo invierto esto, pero ¿cuál es mi ganancia, mi utilidad? Entonces, desde un punto de vista secular, es posible que se diga, tanta inversión para que una sola alma se salve. Hemos tenido que darle forraje al animal, hemos dormido afuera, casi nos pican las víboras, las bestias casi nos matan, para una sola persona. El mundo piensa así. El mundo ve, aún podría ser de que alguien en los esfuerzos evangelísticos diga eso. Y se los voy a decir de verdad, porque en alguna oportunidad, a mí en el norte chico de Lima me tocaba ir a predicar a unos hermanitos que vivían en una chacra. Su templo era de adobe, tenían acequia. Yo me enteré al último que la sopa la hacían de agua de acequia. Y mire, por la gracia del Señor nunca me enfermé. Pero eran sumamente pobres y ellos estaban allí en una iglesia y estábamos reunidos en esa iglesia, hermanos, éramos 5. Y en cierta oportunidad se le invita a un hermano, decía él, que había abandonado la iglesia católica romana y había abrazado el protestantismo, había sido salvado por Cristo y lo habían invitado para que él cuente su testimonio. ¿Saben qué pasó? Yo lo vi cuando él entró a la puerta, es como que él estaba ahí en la puerta y comenzó a mirar adentro, ¿cuántos hay? Y como vio que eran muy pocos, yo vi que no entró, se fue, se estaba regresando con su esposa y yo salí. Y le dije, hermano, usted es fulano de tal, porque yo ya lo había visto. No va a pasar usted a darnos su testimonio, cómo es que Cristo lo salvó y lo quitó. Hermanos, son muy pocos. Y se fue. O no recuerdo si se fue, pero yo lo que me queda es eso, y mi esposa creo que estaba ahí también conmigo. Ese es el paradigma, el ejemplo que tiene el mundo. Yo no sé. El mundo dice cuánto tiempo, cuánto dinero se va a invertir y qué cosa es lo que se va a obtener. Pero en las cosas espirituales, hermanos, no es así.
No es así. Por eso, ¿qué haríamos nosotros si el Señor nos dijera que debemos caminar 100 horas hacia un lugar para predicarle el Evangelio a un pecador determinado? ¿Qué haríamos? A esas 100 horas de camino hay que sumarle peligros. A esas 100 horas de camino, hambre, porque usted no va a encontrar una tienda Tambo en el camino. Va a sumarle frío. Va a sumarle poner en riesgo su propia vida. ¿Lo haríamos? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo haríamos. Pero la pregunta más importante es si lo haríamos de todo corazón. Porque de hacerlo, lo hacemos. ¿Quién va a decir que no cuando se le diga, hermano, hermana, vaya acá 3 cuadras, visite, hay un enfermo, hay que predicar el Evangelio? Seguro que va. Pero la pregunta es, ¿va de todo corazón? ¿Va creyendo que Cristo tiene el poder para salvar al más vil pecador? ¿Va seguro en su corazón diciendo, yo sé que la palabra del Señor no va a volver vacía? Va a ir pensando, yo le voy a hablar el mismo evangelio que me hablaron a mí y que me salvó a mí y que fue poder de Dios en mi vida, y yo oro para que esta persona también reciba el poder de la salvación. ¿Lo haríamos así de todo corazón o vamos por ir nada más? Por cumplir. Hermanos, todo lo que hagamos para el Señor con un corazón recto, yo les digo, todo lo que hagamos para el Señor con un corazón recto es grande y digno. Es grande y digno. Cuando usted le predica el Evangelio a una sola persona, de todo corazón y con un corazón recto, lo que está usted haciendo es algo grande y digno. Y muchas veces eso tiene más valor delante de los ojos de Dios que aquel que ha ido a predicarle a 500, a 1000 en una conferencia o en una campaña evangelística. Porque quizás el corazón de la persona que ha ido a predicarle a 500 está puesto en la fama, está puesto en la ganancia personal. Pero cuando uno habla persona a persona, el corazón está puesto en la esperanza de que el Señor Jesús salve al pecador, salve al pecador. En el Evangelio, y yo lo pensaba de esta manera, la cosecha de un racimo de uvas, así, un racimo de uvas, un puñadito así, es tan valiosa como la cosecha de 1000 hectáreas en un viñedo. Un alma es tan valiosa para Cristo como son miles de almas. La Escritura dice que Él fue a buscar a una oveja perdida. Fue a buscar a una oveja perdida. Y hermanos, Él las busca una por una. Él las salva una por una. Así Él nos buscó a cada uno y nos salvó a cada uno. Y nos llevó a cada uno a su redil. Como el pastor lo lleva a su oveja acá. Nos encontró, nos puso en su hombro y nos llevó a su redil. El Señor no fue cargado con 20, 30, 50, uno por uno, a su redil. Y ese es, hermanos, tal vez el título que deberíamos ponerle a esta enseñanza que vemos en la Escritura. Uno por uno. Uno por uno. La Escritura dice en Filipenses 2:5, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y los apóstoles lo sabían. Ellos obedecían. Nosotros también debemos tener esa misma actitud de humildad y deseos de ser útil en la salvación de las almas uno por uno. Si así el Señor lo dispone, por supuesto. Yo estoy seguro que habrá de aquellos quienes buscan ahora las grandes cosas evangélicas. Grandes cosas evangélicas con el afán de que sus nombres también sean grandes. Los tales ya tienen su recompensa aquí en la tierra. Pero por otro lado están los que de poco en poco han venido ofreciendo al Señor de manera anónima sus sacrificios, sus entregas. Y la recompensa de ellos va a ser grande en los cielos. Va a ser grande en los cielos. La Biblia dice así. En Lucas 15:7 os digo que así habrá más gozo en el cielo por 200 pecadores que se arrepienten, por 30,000 pecadores que se arrepienten. No, dice la Biblia, por uno
uno por uno, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y también dice la Escritura en Mateo 25, 21, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Uno por uno, poco por poco, pero fielmente, fielmente. Algunos buscarán grandezas para ellos mismos utilizando el nombre de Cristo, para que el Señor, nosotros más bien debemos de entender que para el Señor, la oración privada y genuina por las misiones, las oraciones por los misioneros, las oraciones por la salvación de las almas son más preciosas que muchas de las alaracas que hacen algunos por buscar su propia fama. Así. Porque entendemos de que hay hermanos también, hay hermanos que tal vez no puedan caminar 100 horas, pero ellos se quedan orando por quienes caminan, orando completamente al Señor, derramando sus corazones al Señor, pidiéndoles que el Señor prospere su viaje. Y lo hacen de una manera donde nadie los ve, se meten en sus closets, no están en una pantalla grande. No están haciendo alaracas para que los vean. Mira, ve, a ver, toman un video mientras yo estoy orando por las misiones y lo subimos a la internet y pagamos publicidad en Facebook para que llegue a 50,000 personas, para que vean lo piadoso que soy. No, aquel que hace muchas cosas solitariamente, anónimamente, tiene más recompensa del Señor porque su corazón es recto en todo eso. Yo quisiera que tengamos en nuestros corazones las palabras del Señor. Son 3 versículos del Mateo capítulo 13 que yo quiero compartirles de una manera muy rápida. Si quiere le toma nota y si tiene velocidad para encontrarlos. Mateo capítulo 13, voy a leer versículos 24, 31 y 33. El versículo 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo 13:31 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Mateo 13:33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hermanos, la semilla del evangelio es enterrada fuera de la vista del ojo humano. Y ella crece de una manera natural hasta hacerse grande, hasta hacerse fuerte. Y así como la levadura que también escapa al ojo humano en su proceso de leudar naturalmente la harina. Son cosas que no son perceptibles. Así es como avanza el reino de los cielos, de una manera imperceptible. De una manera imperceptible. ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña a nosotros la humildad y la paciencia del Señor cuando Él actúa para el avance de su reino. Y esto mismo era guardado en los corazones de Pablo, Timoteo, Lucas y Silas. Ellos estaban haciendo, hermanos, un trabajo silencioso y humilde para la obra del Señor. Un trabajo silencioso y humilde para la obra del Señor. Y yo me ponía a pensar, ¿quién se hubiese podido imaginar que el Rey de Reyes nacería en un establo lleno de animales? Humildad desde su nacimiento, humildad. Y con ese mismo sentir nosotros leemos pues esa disposición obediente de los apóstoles ahí en el capítulo 16 donde estamos estudiando este pasaje. El versículo 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hermanos, sabemos de que habían otros lugares donde concurrían más personas tal vez que en ese río. Sí,
Habían otros lugares, por ejemplo, las sinagogas de los judíos. Eran sinagogas llenas de personas. Tal vez allí había más gente a quien predicarles que en ese lugar, en el río. También estaban los templos donde los gentiles practicaban su idolatría. Eso estaba lleno, habían muchedumbres. Pero el Señor no los manda allí, el Señor los manda a un río. Las plazas donde las multitudes se reunían para hacer comercio era otro sitio donde estaba unas multitudes tremendas. Pero ellos fueron al río para hablarles a un grupo de mujeres. Y yo sé cómo es un río también. En un río como que no hay mucho espacio a veces, ¿no? Como en una plaza. Entre la orilla del río y el río mismo, ¿no? A veces no hay mucho espacio, hay espacios. Pero no, el Señor los pone aquí. Y aquí también debemos mirar a quienes estaban llevando la palabra de salvación. Ellos mismos sabían por sus propias vidas. Miren, yo quisiera que veamos esto, porque ahora vamos a entrar a la persona del que predica el Evangelio. Ellos mismos sabían por sus propias vidas que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y que ese poder convierte al alma y da a luz una nueva criatura, donde todas las cosas son hechas nuevas y toda la vida vieja es dejando atrás. El que predica el Evangelio tiene que haber experimentado ese poder. Tiene que haber experimentado ese poder. Ellos hablaban de Cristo porque andaban en Cristo. Ellos predicaban la verdad porque caminaban en la verdad. Ellos proclamaban la justicia de Dios porque ellos vivían en justicia. Ellos hablaban de la enemistad de Dios con el mundo porque ellos habían sido declarados por el mundo como enemigos. Hermanos, qué triste es cuando uno que no ha sufrido transformación espiritual habla del Evangelio. Qué triste, qué confuso, qué maldad hablar del Evangelio del Cristo Salvador cuando no ha sufrido conversión por parte del Espíritu Santo. No hay nada más desconcertante para un pecador cuando él escucha que un mentiroso habla acerca de la verdad. O cuando un injusto habla acerca de la injusticia. O cuando un torcido habla acerca de la rectitud. La palabra de Dios dice en el Salmo 50, versículos del 16 al 21. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahora mire cómo el pastor Charles Spurgeon hace un comentario de este salmo. Él dice, y comienzo la cita: os refugiáis en mi pacto y holláis mi santidad como los cerdos pisotean las perlas. ¿Pensáis que puedo consentirlo? Vuestras bocas están llenas de mentira y calumnia, y con todo ponéis mis palabras en ella, como si fueran bocados deliciosos para vosotros. Qué terrible mal es el que se hace en este día cuando los hombres que explican las doctrinas desprecian los preceptos. Hacen de la gracia una cobertura para el pecado, e incluso se consideran sanos en la fe cuando su vida es podredumbre. Necesitamos las gracias de las doctrinas tanto como las doctrinas de la gracia. Y sin ella, un apóstol no es más que un Judas, y un profesor elocuente es un enemigo redomado de la cruz de Cristo. Qué confuso cuando un incrédulo, un profesante falso de la fe, predica el Evangelio. Qué confuso, hermanos. Porque uno dice, yo recuerdo alguna vez, había alguien que estaba predicando el Evangelio y hablaba de la justicia, de la rectitud, pero su vida no era ni justa ni recta. Y a uno de los que había acompañado en ese sitio y que estaba escuchando, un incrédulo que estaba escuchando y que se dio cuenta de que al lado de él tenía el acompañante del predicador, ¿saben qué es lo que le preguntó ese incrédulo al creyente que estaba acompañando al predicador? Le dijo, quiero preguntarte algo. ¿Y ese hombre vive lo que él está hablando?
se quedó callado él. El acompañante no le respondió, porque no podía mentir. No podía mentir. No podía decirle, sí, ese hombre, todo lo que él habla, todo lo que el Evangelio hace, lo va a hacer en ti, porque él no tenía conversión poderosa del Espíritu Santo en su vida. ¡Qué terrible! Yo pienso que no hay mayor tropiezo cuando un incrédulo predica el Evangelio. Cuando alguien que es deshonesto predica el Evangelio. Cuando alguien que es calumniador predica el Evangelio. El testimonio personal, hermanos, es importante para el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 21 y 22, dice la palabra de Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El versículo 14 del capítulo 16 de Hechos, ahora quisiera que vayamos a otra parte también en nuestro estudio, dice: Hechos 16, 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué nos enseña este versículo? Nos enseña un alma convertida. Un alma convertida. Yo no puedo imaginarme cuál debe haber sido la alegría de estos 10 misioneros allí, cuando vieron que el Señor había salvado a Lidia. No sabemos cuántas mujeres habían ahí, de repente habían 20, 30. Predicó fielmente el Evangelio de Jesucristo y de repente los apóstoles vieron, el Señor salvó a una. El Señor salvó a una. Un alma convertida de nuestra predicación. ¡Wow! El Señor Jesucristo hizo la obra de la gracia salvadora en una mujer de todas las que estaban allí. Soberanamente escogió a Lidia para que ese momento Lidia entienda el mensaje del Evangelio, no intelectualmente, porque la Escritura no dice le abrió el cerebro, no dice, le abrió su corazón para que lo entienda espiritualmente. Hay una diferencia entre entender espiritualmente y comprender intelectualmente. El diablo conoce mucha teología. Es mejor teólogo que todos nosotros, pero él solamente lo tiene aquí. El creyente quizás comprende menos, pero lo que tiene de la palabra de Dios lo tiene aquí. Y como lo ha entendido espiritualmente, lo poco que tiene aquí en su corazón, lo obedece. Lo obedece. El nombre de esa mujer era Lidia. Y ahora yo quisiera, hermanos, yo estaba viendo, yo decía, ay Señor, tú verdaderamente eres tremendo. Miren, yo quería ver con ustedes otro lado que Dios había obrado también para este encuentro. Y está en el versículo 14 que hemos leído. Los apóstoles ya hemos visto que fueron llevados desde donde ellos estaban hasta ese río, ¿no? Ya vemos, el Señor les cerró la puerta acá, les cerró la puerta acá, y ellos terminan allí, frente a ese río, predicando. Pero si usted se da cuenta, Lidia fue sacada de su ciudad, Tiatira, y fue llevada a ese lugar. Mire cómo dice el versículo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, ¿Y qué hacía ella si estaba en Tiatira? ¿Qué hacía ella ahí en ese río? ¿Qué hacía ella ahí? ¿Por qué tenía que estar ahí? ¿Por qué no estaba en Tiatira haciendo sus oraciones? Porque el Señor había arreglado un encuentro. Muy bien, apóstoles, ustedes me van a venir acá a este río. Lidia, tú estás en Tiatira, tú también me vas a venir aquí. Este es el sitio donde tú vas a escuchar el Evangelio. Usted se da cuenta cómo es que el Señor obra, hermanos. No hay casualidad.
en el Señor. No hay casualidad. Ahora yo me preguntaba también y les pregunto a ustedes, ¿acaso no era posible para el Señor salvar a Lidia en su ciudad de residencia, Tiatira? ¿El Señor podía salvarla ahí? Por supuesto que también podía salvarla ahí. Él también puede haberle dicho a los apóstoles, ¿sabes qué? Váyanse hasta allá, váyanse hasta Tiatira, entren a esta casa, toquen la puerta, hay una mujer que se llama Tiatira y prediquen ahí el evangelio. Pero el Señor no lo quiso así. El Señor quiso juntarlos en un solo lugar, al alma perdida y a sus predicadores itinerantes. Yo pienso que el Señor no lo hizo así porque Él quiere que nosotros veamos la manera en que Él mueve los corazones, la manera en que Él mueve a las personas y todo para su propia gloria. Acá entendemos eso, acá entendemos eso. Y otra cosa que yo quisiera que notemos también, porque a veces estamos haciendo nosotros predicaciones evangélicas, salimos y compartimos el evangelio y vemos que pareciera que son más hostiles a Cristo, más hostiles al evangelio, y nos desanimamos. Y a veces decimos, no, ya para qué predicar el evangelio, ya nadie va a convertirse. ¿Para qué voy a ir allá con dolor de garganta? No, miren. Acá el dato que también encontramos en este versículo 14 es que fue el Señor el que abrió el corazón de Lidia. ¿Y por qué es que el Señor tuvo que abrir el corazón de Lidia? Porque Pablo no podía abrirlo, porque Silas no podía abrirlo, porque Lucas no podía abrirlo, porque Timoteo no podía abrirlo, porque nadie de ahí podía abrirlo. Es el Señor quien salva. Es el Señor quien salva. Y esto es lo que Cristo hizo en usted. Y es lo que Cristo hizo en mí. Él nos abrió el corazón para que nosotros podamos conocerle a Él. No sabemos, tal vez, yo pienso, algunas veces hemos estado en una campaña, hemos escuchado el evangelio de un predicador, al lado mío hay una persona, al lado mío hay otra persona, y yo veo que yo sí reacciono, yo sí soy obediente al llamado de arrepentirme, pero los otros no. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo malo en el predicador? No. ¿El predicador puede llevarte a ti a Cristo? No. Es la palabra de Dios, porque la Escritura dice que somos renacidos por la palabra. Es la predicación, es Cristo abriendo el corazón. Por eso es que toda la gloria, toda la honra de la salvación es para Él. Ahora yo les pregunto algo. ¿Ustedes creen que Lidia hubiese podido resistirse a que el Señor le hable el corazón a ella? No, porque eso no se siente. Dice que Dios es espíritu y como Él es espíritu, Él puede estar acá, obrando algo en tu corazón y tú no puedes detenerlo. Daniel 4:35 dice, y todos los habitantes de la tierra son como nada. Él hace conforme a su voluntad, tanto en los habitantes del cielo como en los que están. Y nadie puede detener su mano. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Cuando el Señor se propone salvar, Él salva. Cuando Él quiere abrir el corazón, ni cuenta te vas a dar, como para que digas, no, yo no quiero que me abras mi corazón. Yo quiero irme al infierno. Yo quiero padecer por todo. No, no te das cuenta. Simplemente lo hizo. Como dice Ezequiel 36, quita el corazón de piedra, pone el corazón de carne. Y todo esto es, toda esta obra poderosa de Dios en el corazón es para su propia gloria. Ninguno de nosotros tiene absolutamente nada que aportar a su salvación, porque ni siquiera permiso le dimos para que abra nuestro corazón. Él es soberano, Él es poderoso. Por eso dice Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí. Wow. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sabe qué significa esa palabra trajere? Es del griego helkuo. Es la misma palabra que en Juan 21, me parece que es, o Juan 20, no recuerdo exactamente el lugar, pero ahí es cuando estaban haciendo ellos la pesca milagrosa y la red se había llenado de peces, y dice la Escritura que ellos arrastraron la red hasta la orilla. ¿Recuerda usted?
Esa palabra arrastrar es gelcuo. Es como si este versículo dijera: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastrare hacia mí. Y dice: y yo le resucitaré hasta el día postrero. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios, mira cómo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es tremendo esta comparación con el libro de Génesis. Hágase la luz. Cuando el Señor dijo: hágase la luz, ¿podían prevalecer las tinieblas? ¿Podían ganarle las tinieblas a la voz del Señor? No, y esa es la comparación. Es irresistible. Cuando Él dice que resplandezca la luz del Evangelio en el corazón de Guillermo, nadie resiste. Cuando Él dijo que resplandezca la luz del Evangelio en su corazón, nadie podía resistir. Iba a resplandecer esa luz sí o sí. ¿Por qué? Porque Él se había propuesto salvarle a usted. Salvarle a usted. Yo quisiera preguntarle: ¿ha abierto Cristo el corazón suyo para recibir la salvación de su alma? ¿Ha abierto Cristo su corazón para que usted reciba la salvación de su alma? Yo quiero decirle también algo. Si usted le pide al Señor esta obra hecha en Lidia, para que también la haga en usted, si usted también quiere, desea, anhela que Dios abra su corazón, quiero recordarle lo que Él mismo dice en su palabra. Que sea el Señor diciéndole a usted que quiere que Él le abra su corazón por medio de sus palabras que están en Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 13. Dice la palabra de Dios: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Cuánto más le dará Dios el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Usted quiere esa obra? Pídaselo con un corazón recto. ¿Usted quiere que el Señor abra su corazón? ¿Usted quiere que el Señor quite ese corazón de piedra y le ponga un corazón de carne? Pídaselo, pídaselo. Él le va a dar el Espíritu Santo, Él le va a dar la salvación, Él va a darle a Cristo, el sacrificio de Cristo para usted. Y por otro lado, si Cristo ha hecho en usted la misma obra que hizo en Lidia, si Cristo ya hizo en usted la misma obra que hizo en Lidia, entonces usted verá los efectos santificadores en su propia vida, porque esa es la evidencia. Usted va a ver justicia en su vida. Usted va a ver verdad en su vida. Usted va a ver integridad como un distintivo en su vida. Y hará de los mandamientos de Dios y de sus decretos la delicia para su vida personal. Esa es la prueba de que Dios abrió su corazón el día que usted escuchó el Evangelio. Cristo va a ser delicia para usted. Cristo va a ser el agua viva en usted. Cristo va a ser el aire que usted respira. Cristo va a ser el todo en su vida. Usted va a ser capaz de morir por el Señor. Porque entendió el amor de Él. Y como Él le amó primero, usted le ama ahora a Él. Esas son las evidencias. Esas son las evidencias. Vamos a orar.